Muy buenas tardes y bienvenidos a Todo es Geopolítica. Termina el G20 y uno no sabe si son o no momentos o motivos de éxitos los que tiene tras esa celebración en Nueva Delhi del G20 India. Declaración conjunta condenando la invasión de cualquier territorio, etcétera, 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 y en concreto también el hecho de que se produzcan determinados la guerra de Ucrania. Incluso Rusia se ha sumado a eso, fíjense si es ambiguo el comunicado. El caso es que por fin hay un comunicado conjunto, sí, y ya lo habíamos dicho aquí, se venía filtrando desde el viernes. El problema no es ese, el problema es, India, tras todo esto, ¿ha sido un éxito? ¿Logra, tras la celebración del G20 y la unión con distintos socios, haber sacado la cabeza y ser quien lidera ese bloque de los BRICS? ¿O, por el contrario, que China no acudiera a esa reunión, que Xi Jinping, más que China, porque sí fue Li Qian, el primer ministro, que Xi Jinping no fuera y hablase con Zambia, estuviese reunido con algunos otros países miembros o adscritos para intentar ser precisamente nuevos miembros de los BRICS? ¿Quién está liderando ese bloque? Vamos a hablar de ello, pero vamos a hablar también, evidentemente, de si Rusia necesita o no enviar otros 700.000 soldados. Dice Ucrania que para que Rusia siga teniendo cierto poder o se le haga sostenible la guerra, necesita enviar eso, más de 500 mil de soldados, 700.000 soldados nuevos, porque la contraofensiva en este sentido sí está siendo un éxito. Eso dice Ucrania. Evidentemente desde Rusia no han traducido ni han querido entrar en este asunto. También les venimos contando a estas últimas horas algo que se había escapado, un pequeño detalle, en el que Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha admitido abiertamente que en realidad Rusia les avisó de que iba a invadir Ucrania si la OTAN seguía con esta expansión cerca de su territorio. De hecho, decía Stoltenberg que recibieron una carta para firmar en la que se comprometía la OTAN a no establecer nuevas bases y a no ir más allá territorialmente de lo que ya se había ido en cuanto a la cercanía en los territorios en Rusia. Dice Stoltenberg que evidentemente no podían firmar tal carta y que por lo tanto, pues pasó lo que pasó. En esto estamos, insisto, intercambiando uno y otro este tipo de golpes. Y mientras tanto, además, todo el miedo a la realidad económica. Hoy Italia ha mostrado una producción industrial que venía de un crecimiento del 0,5 y se ha ido a un menos 0,7, superando las expectativas de caída. ¿Saben por qué? Porque no es tan fácil dejar de exportar a China y no es tan fácil, además, dejar de comprar y tener negocio con China. Le ha pasado a Alemania, que lleva 3 meses con la producción industrial en negativo y todo el año en contracción, y le está empezando a pasar a Italia. Lo digo por aquello de no va a pasar nada y en Europa todo va bien. Hoy han presentado las previsiones económicas ahora, ¿saben? Se supone que les llamaban previsiones de verano, un poquito más, y las presentan en Navidades. El caso es que han presentado esas previsiones económicas y todavía habrá crecimiento de en torno del 2%. Digo en el entorno y no les cito exactamente cada previsión porque no aciertan nunca. Pero la idea de la Comisión Europea es eso, en el entorno del 2%. Y les decía yo, el problema de esto, y estamos esperando que Rishi Sunak en el Parlamento británico diga que también va a desconectarse de China. La idea de todo esto es seguir ese ejemplo estadounidense de ir, ya no, bueno, le llaman decoupling, en vez de risking en vez de decoupling, es decir, reducir riesgos, pero no desconectarse. Y la realidad es que reducir riesgos implica decirle a tus empresas que dejen de ganar dinero y por lo tanto tus empresas dejan de emplear al personal también en tu propio país. O necesitan menos cosas si ganan menos dinero. Y eso está pasando en Alemania, ya está pasando en Italia, ya viene pasando en Reino Unido. Y vamos a ver hasta qué punto, cuando empecemos a hacer todo esto en el resto de Europa, no nos pasa también factura. En esto estamos. Parece que haya que elegir, semana de Banco Central Europeo, y parece que haya que elegir o recesión o seguimos bien con China. Y por alguna extraña razón, o por la razón que ustedes quieran, parece que se va a elegir recesión. Eso es Europa. El mundo sigue mirando, como les digo, a esos cruces entre Estados Unidos y China y ahora también a si India quiere o no ganarle esa posición en cabeza dentro de los BRICS a China. Con todo y con eso, foro económico también en Rusia. Hoy Vladimir Putin inaugura ese foro económico y ha dicho que en el día de hoy no va a recibir a Kim Jong-un, el líder norcoreano, que ya está en Rusia, pero que no va a recibir hoy, evidentemente, en ese foro económico, sino que lo hará en los próximos días. En eso están también pasándole armas y firmando determinados contratos Corea del Norte con Rusia.
Estados Unidos pues sigue en la misma línea, diciendo que si Corea del Norte es quien va a abastecer a Rusia es porque Rusia tiene un grave problema. Yo no sé si esto es así o no, pero desde luego está ocurriendo. Vamos a ir con el análisis y enseguida les cuento otras 3 cositas con protagonistas para Erdogan, o con protagonistas desde Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, hasta Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, o un Joe Biden, que no se lo pierdan, enseguida les ponemos las imágenes, ya no está para muchos trotes y de, bueno, grandes reuniones o reuniones de alto nivel, se ausenta con un me voy a la cama. Al otro lado de la pantalla, Ariel Umpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica, y Pedro Muriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, cónsul honorario de la Federación de Rusia. Buenísimas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por empezar por esto último que yo iba comentando, Rusia, hoy no, Vladimir Putin hoy no, que está con esto del foro económico, pero va a recibir a Corea del Norte. ¿Qué movimientos esperáis y hasta qué punto tiene razón Estados Unidos cuando dice no esperábamos que es que Rusia tuviese la necesidad de acudir a Corea del Norte? Bueno, esto se enlaza con un tema que indicabas tú un poco antes, José, sobre el aumento de tropas rusas. Y aquí Occidente se pone neurótico nuevamente con cuidado los rusos que no tienen armas y están exhaustos. Yo no me cansaré de repetir un dato que a veces se pasa por alto. Y es que Rusia está peleando contra 35 países, contra una alianza de 35 países. Yo no sé si se ha visto esto en la historia de esta magnitud después de la Segunda Guerra Mundial. 35 países entre los cuales están las principales potencias del mundo, que son las que están proveyendo arma, tecnología, logística, soldados, conocimientos, toda la información electrónica, espionaje, etcétera. Están Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y esta es un país, Rusia, peleando sola contra 35 potencias que están con toda la hazaña y con toda la ferretería puesta para apoyar a Ucrania. Ucrania que tiene, no me cansaré de decirlo, uno de los ejércitos más aguerridos de la historia, del mundo, por lo menos del último siglo, aquel que peleó en la guerra civil contra los bolcheviques en Rusia. Son aguerridos, no es un grupo, no son tribus afganas, no son tribus o grupos allí en Irak, son el ejército más disciplinado y más aguerrido, que lamentablemente está perdiendo la guerra. Y no solamente eso, Rusia sigue peleando en Siria, sigue peleando contra el Estado Islámico, los yihadistas, esos que siguen alimentando a Arabia Saudita, Israel, los Estados Unidos, o sea que tiene varios frentes abiertos. No estoy diciendo que es magnífico esto, pero pongamos un poco de mesura cuando uno critica a un país que está peleando, insisto, contra 35 países. Y en el caso de Corea del Norte, que bueno, le podrá dar algo, ayuda desde ya, pero acabo de ver hace unos días atrás el nuevo ese misil hipersónicos y demás que tiene Rusia con tecnología indetectable para Occidente, y que parece que no pasa nada. Es un misil que puede llegar a Nueva York, que creo que en media hora, 40 minutos, pero no, es un país subdesarrollado. Creo que realmente en esto Occidente sigue mostrando que ya no sabe qué hacer cuando a la vez dice que ya no tiene stock de armamentos, no tiene capacidad industrial para seguir alimentando al ejército ucraniano. En fin, yo no entiendo bien qué mensaje, metamensaje subliminal se le quiere pasar a las poblaciones europeas, decirle que quédense tranquilos, que Rusia está por caer de rodillas en cualquier momento. Las sanciones no funcionaron, que era la idea inicial. La vamos a quebrar las piernas, como decía Diego Maradona, les vamos a quebrar las piernas. Él se refería a aquel antidumping que le hicieron en el Mundial del 94. Pero bueno, Occidente creía que le iba a quebrar las piernas económicas a Rusia, resulta que no, que al contrario, le está yendo cada vez mejor a Rusia, con problemas desde ya. Y si no, que no tiene más respiro ni tiene más resto militar para llevar adelante esta guerra de Ucrania. En fin, otra mitología más que sigue alimentando Occidente, José. Sí, es mitología. De momento, el único mito norcoreano que conocemos está en Rusia, que es Kim Jong-un.
Y se ha especulado mucho sobre si le va a recibir o no Vladimir Putin. De hecho, en principio, incluso se había negado esa conexión, pero se referían, han dicho desde los servicios de comunicación del Kremlin, a que no le iba a recibir en el entorno del Foro Económico, sino que era una visita, que iban a tener luego los dos mandatarios. Pedro, ¿dónde se enmarca esta visita? Y ya sé que me va a decir que no, pero ¿tiene sentido que Estados Unidos hable de ello como una muestra de debilidad? Bueno, efectivamente, en primer lugar lo que tendríamos que hablar es del Foro Económico de Vladivostok, que es un foro de enorme importancia y además en los últimos meses y en los últimos años se ha tornado mucho más importante para Rusia. Tradicionalmente, el organizador de este foro, igual que el Foro Económico de San Petersburgo, es la Fundación Roscongress. Antiguamente, o hasta hace unos años, tenía muchísima más importancia el Foro Económico de San Petersburgo porque la economía rusa balanceaba mucho más hacia Europa y hacia Occidente en general que a la propia Asia. Pero desde hace unos años, ya no es algo reciente, sino ya desde hace más de una década, en Rusia percibe, ya no por la situación de Ucrania, sino como una tendencia geopolítica de calado y de importancia, el giro económico que tendría que haber hecho o que está haciendo hacia Asia. Por eso el Foro Económico de Vladivostok y enmarcarlo, digamos, estas actividades con los países asiáticos. Y Corea del Norte, indudablemente, es uno de esos países asiáticos. Si tiene o no tiene necesidades de armamento y de apoyo militar por parte de Corea del Norte, estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Ariel. Es decir, aquí estamos hablando de que aunque el complejo militar ruso es de los más potentes del mundo y es realmente una potencia de primer orden en la capacidad productiva, y aparte los inventarios del ejército ruso eran también muy extensos, está claro que la duración y la intensidad que tiene el conflicto en Ucrania, donde la operación militar especial ya va para más de 1 año y medio, y además no es solamente que estés sosteniendo un conflicto contra el ejército ucraniano, que es un ejército sólido y potente, sino que estás también sosteniendo un conflicto, en este caso, con 35 países que apoyan desde el punto de vista material, de suministros, de municiones, etcétera, etcétera, a los ucranianos. Por lo tanto, también todo complejo militar y todas existencias también tiene sus límites y por lo tanto Rusia también busca sus apoyos, igual que los ucranianos han encontrado el apoyo en los países occidentales. ¿Qué países están apoyando en este momento? Pues países como Irán, como Corea del Norte. Pero en general también hay que decir que la relación con Corea del Norte es una relación buena desde hace ya décadas y Corea del Norte tiene una relación estratégica tanto con China como con Rusia y por lo tanto también podríamos enmarcar un posible encuentro entre los líderes, no solo en relación al conflicto en Ucrania, la operación militar especial, sino en el ámbito de las relaciones estratégicas entre Corea del Norte y la Federación de Rusia. Les quería preguntar a los dos, no sé si están al tanto que ha fallecido una cooperante española en Ucrania, en Igual. Ha dicho Margarita Robles, está teniendo palabras de apoyo para la familia de Igual y bueno, trasladando un poco el apoyo y reiterando el apoyo de toda España a esa, y del gobierno en particular, al gabinete de Ucrania, a Zelensky, a los ucranianos en la defensa de Rusia. No sé si tienen alguna valoración del impacto del misil sobre el coche de la cooperante. Sí, en primer lugar, solidarizarse con la familia y con la organización en la cual trabajaba esta cooperante. Viviendo yo en Ruanda y en el Congo, recuerdo que otra cooperante española, creo que era miembro de Médicos del Mundo o Médicos Sin Fronteras, España también había muerto. Y son los gajes de este oficio, de este duro, difícil oficio. ¿Qué puede haber pasado? No lo sé. Puede haber pasado un error, puede haber pasado un camuflaje, en fin. Los cooperantes, los voluntarios saben que tienen que ir en condiciones de neutralidad absoluta, cosa que seguramente ocurrió en este caso. Pero bueno, son temas que suceden. También quiero solidarizarme, ya que estamos con los recordatorios. Hoy se cumplen 50 años del golpe militar en Chile, ese golpe salvaje
ignobles cometido por Pinochet contra el presidente Salvador Allende, presidente democrático, y golpe que fue inspirado, dirigido y conducido por la CIA y Kissinger, el secretario de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, como está demostrado en documentos ya desclasificados y demás. Sin embargo, a este hombre se le dio el Premio Nobel de la Paz. En fin, temas tristes sobre estos acontecimientos. José. Es 11 de septiembre, a las 11 menos cuarto hora central europea, tiene también Joe Biden estos actos también de conmemoración por por los ataques a las Torres Gemelas el 11S. Y hablando de lo que comenta, bueno, pues Allende como mito en realidad de muchos, con el fusil en la moneda. Pedro, valoración de lo ocurrido, y os quiero, ya sé que no estaba en la parte de temas, pero quería preguntar por esto y también ahora por Marruecos, pero quisiera una valoración, si no le importa, Pedro. Claro. Sí, cómo no. Pues también, como no cabe, las condolencias a la familia de la cooperante y a sus compañeros de la ONG. En todo conflicto hay este concepto que se llama de los daños colaterales, que es una palabra desde mi punto de vista muy fea, porque realmente, claro, llamarle daños colaterales a vidas humanas, en este caso de una cooperante, pero también tantas veces han muerto compañeros del mundo del periodismo, o incluso las propias muertes civiles que tantas veces vemos en todos estos conflictos, y que cada vez que hay un conflicto militar, una guerra, o lo que está pasando ahora en Ucrania o en tantos otros lugares del mundo, pues desgraciadamente pasa, pero poco podemos decir al respecto. Es decir, saben que cuando se acercan a una zona de conflicto, parece ser que esta cooperante estaba muy cerca del frente de Bakhmut. Eso es una zona realmente de guerra, donde hay, tanto de un lado como del otro, continuamente disparo de artillería, misiles, etcétera, etcétera, y el peligro, obviamente, hay que estar en esas zonas si eres cooperante y quieres ayudar a las poblaciones civiles, pero hay inherentemente un peligro grande, y esto es la muestra de ello, y no por ello van a dejar de seguir asistiendo cooperantes, pero bueno, tienen que ser conscientes de que toda esta zona de frente pues tiene estos riesgos que ellos libremente asumen. De irme a China y de preguntaros por esas desconexiones por Italia, agradeciendo estas palabras, entiendo siempre honestas y sinceras hacia la familia también de igual. Les decía, antes de irnos a China, a Italia, a lo que está haciendo Francia, a lo que está haciendo Alemania, a lo que puede hacer Reino Unido, estamos a la espera de la comparecencia de Rishi Sunak. Quiero preguntaros también por Marruecos. Ha sufrido un terremoto devastador y ahora vienen también las consecuencias, en términos humanos, evidentemente, y en términos económicos, con lo que pueda suponer esto, entre otras muchas cosas, en términos de migración o incluso de posibilidad de abastecimiento de gas, que puedan reevaluarse ciertas condiciones o que tengan que reevaluar también cómo pueden realizar esas conexiones. Ariel, Pedro, ¿cómo creéis que se va a recuperar Marruecos? ¿Cómo habéis visto lo sucedido este fin de semana? Es difícil, obviamente difícil, y también en este caso condolencias a las víctimas y a sus familiares y demás. Pasamos de catástrofe en catástrofe. Recordemos el terremoto de Siria y Turquía del año pasado, donde también murieron miles de personas en condiciones espantosas y demás. Triste lo que pasa allí, y no sé qué está pasando en realidad, porque vi alguna información con el rol y el lugar donde se encuentra la familia real marroquí. Porque, claro, lo que uno espera es que, bueno, son acontecimientos meteorológicos previsibles quizás, o prevenibles en algún plano, o por lo menos en sus consecuencias, pero lo que importa son los efectos políticos. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el rey de Marruecos, su familia? ¿Dónde, digamos, qué acercamiento ha habido ahí? Yo no tengo mayor información. La información que tengo es muy contradictoria, por eso no me aventuro. También pienso en el pueblo saharaui, que está muy cerca de la zona de los efectos de este terremoto, y que, bueno, pero claro, como son una población de la cual mucho no hablar, es como de los palestinos, mejor de ellos no se habla, por la duda de que surja todo el conflicto que está detrás. También no aventuro ningún comentario, José. Así se lo copio. Pedro. Pues bien, igualmente, no... solidaridad con toda esa población marroquí que ha sufrido este zarpazo del terremoto, las vidas humanas, la destrucción, la penuria económica que conlleva,
y además en una ciudad que yo he visitado varias veces como Marrakech, como epicentro, y que tanto me gusta y tanto he disfrutado allí. Y el impacto, aparte de los términos económicos, creo que va a ser importante desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque una de las pujanzas económicas de Marruecos es el sector turístico, y el epicentro del sector turístico marroquí es la ciudad de Marrakech. Por lo tanto, la ausencia durante semanas o meses de turistas, pues con previsión de que pueda haber nuevas réplicas, o incluso la destrucción que ha asomado estas ciudades en cuanto a las infraestructuras básicas, hospitalarias, etcétera, etcétera, puede tener un impacto, porque indudablemente si decae el turismo a esa zona de Marrakech y del Atlas, es la principal actividad económica. Indudablemente también hay que tener el impacto que tengamos, porque ahí tenemos mucha menos información de todo el pueblo saharaui, es decir, esa parte sur de lo que reconocemos como Marruecos, pero que realmente la parte donde viven los saharauis. También no tenemos información de cómo están sufriendo y cómo han sufrido las familias y el pueblo saharaui el impacto del terremoto. Y desde el punto de vista de la recuperación, me imagino que aparte del impacto en el turismo, hay que ver cómo han quedado las infraestructuras esenciales y el impacto que hay a todo el sector industrial, que se ha deslocalizado fuertemente, europeo, tanto español, francés como otros países, en todo el norte de Marruecos. Ahí no tengo claro cuál es el impacto que ha tenido el terremoto, y hay que saber si las ciudades como Casablanca, Tánger, etcétera, etcétera, han sufrido, porque ahí realmente es donde está la generación de Producto Interior Bruto, sobre todo con la deslocalización industrial. Pero bueno, creo que en cuestión de días tendremos ya una visión más completa de cuál es el impacto en términos de destrucción de este terremoto, ¿no? Aún estamos, digamos que, analizando o recibiendo la información, por ejemplo, del impacto del terremoto que hubo en su momento en Turquía, y fíjate ya los meses que han pasado, ¿no? Es decir, siempre hay que tener un poco de perspectiva en todo este tipo de desastres naturales. Sí, bueno, y efectivamente, alejarse y ver. Ahora sí, pasando a los temas económicos. Yo no sé si quiere hablar de ese foro de Vladivostok, Pedro, pero me gustaría mucho hablar de lo que está pasando en la economía europea en particular, por lo que supone de ideológico en la carga económica. Alemania se quiere desconectar de China, poco a poco va quitando las redes, hace ciertas prohibiciones, incluso deja de enviarles, igual que ha hecho Países Bajos, lo necesario para que fabriquen determinados chips. Italia, que no quería, que Giorgia Meloni al principio se rebeló contra esto, la realidad es que Italia está pasando por el mismo carril y está desconectándose poco a poco de China, perdón. Las empresas están obligadas a exportar menos, no van a prorrogar el acuerdo que hay entre China e Italia, el bilateral, que vencería a finales de este año. Y vamos a ver, porque no parece que se vaya a prorrogar a tenor de cómo están las circunstancias. Y las conclusiones son, vamos a ver qué dice Sunak hoy, pero las conclusiones son 3 meses de producción industrial en Alemania en negativo, un año en contracción, van a hacer entero el 2023 en negativo. Y Italia, que iba mejor, hemos visto hoy cómo caía del 0,5 en positivo al menos 0,7 su industria. En cuanto empiezas a quitarle lo que viene de China, lo que ganas y lo que pierdes. Y cuidado, porque Italia solo ha empezado. Italia es uno de los países con mayor dependencia, porque lejos de importar, resulta que exporta mucho a China. Entonces tiene una dependencia importante. La desconexión europea puede salir carísima. Ariel, Pedro, ¿cómo veis este giro económico? Esto sí que es el bloque por el bloque, porque se hace por ideología, pero está suponiendo un importante punto de sutura el que hay que poner para parar esta sangría con respecto a la economía asiática. Sí, lo hemos hablado muchas veces, José, aquí en tu programa a lo largo de estos meses. Se pensaba que combatir o enfrentar o desacoplarse o desconectarse de China es un buen negocio para Occidente. Porque claro, está el mito todavía, porque todo esto hay mucho de mitología y poco de análisis y poco de cálculo económico, por lo menos en las élites europeas, porque los empresarios europeos, los alemanes, los italianos, recuerda que la industria alemana está completamente imbricada con la industria italiana, ¿eh? El
norte de Italia, el polo industrial de Italia, está completamente complementado con la industria alemana. Y la gente, estos empresarios, poderosos empresarios, están que trinan. Porque ¿cómo nos vamos a desacoplar de China? Que es nuestro gran mercado, será nuestro gran mercado, tenemos muchas combinaciones industriales, tecnológicas y demás. Entonces, claro, los burócratas allí, Borrell, Úrsula, los chicos de Bruselas, esos que siempre digo, ganan 40.000 euros, no pagan impuestos, no mandan a sus hijos a la guerra, toman decisiones sin que nadie los haya votado para nada, no consultan a nadie. Esos señores dicen cómodamente, no, corten las relaciones con China. Y los industriales, insisto, alemanes, italianos, los franceses, están enloquecidos, porque dicen, eso es una locura desde el punto de vista industrial, financiero, económico y demás. Entonces, en ese horizonte es donde Europa aparece muy castigada, muy dolida, diría, en términos económicos, lo que ya sabemos, lo que tú, José Antonio, repiten permanentemente, es decir, la recesión, el estancamiento, la estanflación. Hoy supimos que en Italia ya no se reportan el aumento de precios de los alimentos por sí solos. Se dice, la inflación está en el orden del 5%. Sí, pero no dicen que dentro de la canasta los alimentos, que es lo básico de la población, han aumentado un 12%. Bueno, lo dicen, lo que pasa es que hay que buscarlo mucho. En la nota de prensa no lo pone. Exactamente, pero no lo dicen a todo el mundo. Entonces, esto del desacoplamiento es malo para todos. Meloni, que tanto era la anti-europea y los intereses italianos, fue de rodillas allí a Bruselas a decirle, sí, yo hago lo que ustedes quieran. Desacoplar Italia de China es una locura. China es dueña de creo que 2 o 3 puertos allí, el de Trieste y demás, en Italia, tiene infraestructuras. Yo no sé a dónde quieren ir, porque ya hicieron la prueba con Rusia, les fue mal lo de las sanciones, ahora quieren seguir desacoplando a China. Bueno, pero lo de Rusia se entiende y hacía un daño, bueno, tú querías desangrar algo, hacía un daño relativo y te lo podía sustituir a Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos no está sustituyendo la demanda que tenían las empresas europeas en China. Sí, Estados Unidos no produce nada, sí, produce, exagero, pero las fábricas están las fábricas están en Asia, no sí, solamente en China, en todo el sudeste asiático. Pero Estados Unidos sí está teniendo sus propias fábricas y lo que no hace es demandar a Europa lo que deja de demandarle China, que es lo que digo. O sea, el sustitutivo de lo que hacía Rusia te lo están dando. De hecho, hubo un momento que hasta el 60% de las reservas de petróleo de Estados Unidos venían a parar a Europa para paliar eso. Vale, perfecto, es una elección. Pero, ¿quién va a sustituir a China? 4 veces más cara, ¿no? Bueno, no, sí, cara o barata, pero hay una sustitución. No, es un detalle, alguien lo tendrá que pagar. Pero ¿quién va a sustituir a China? Es la pregunta, ¿no? ¿O le vas a decir al de la empresa que simplemente va a cobrar menos y ya? Claro. No lo sé, Pedro. No sé. Bueno, a mí el comentario de Ariel me ha parecido impecable. Puedo suscribirlo desde la primera hasta la última palabra, pero añadiría algunas cosas más. Lo que me parece paradójico es que los europeos, por hablar en general, Italia, Alemania, incluso España, en general la Unión Europea, estemos en esta política de sometimiento donde rebajamos nuestros intereses por unos supuestos valores, cuando el resto... Me parece que Pedro se fue, José. Enseguida intentamos recuperar porque arrastrábamos este problema. Pero aprovechando con todo esto, dice, apunta a alguien, creo que es Diana, en uno de los chats de la comunidad, dice, cuidado que la cuestión no está compleja. En China tampoco son unos santos, dice. Bueno, no, somos conscientes de que no estamos buscando el ejemplo perfecto ni una economía perfecta. Yo solamente pregunto cómo se sustituye un producto o una demanda cuando decides que vas a cortarlo. Por eso decía yo que con el petróleo me puede parecer lícito. No estamos hablando de quién es mejor o peor. No estamos hablando de si es mejor Rusia, es mejor Estados Unidos. Yo no estoy entrando en esa película. Yo lo que digo es que decides sustituir a uno por otro y, bueno, pues ya está. Los motivos son discutibles siempre. Pero ahí está, lo puedes sustituir. La pregunta era cómo se iba a sustituir China, ¿no? Eso es lo que parecía más complejo. Parece que hemos recuperado a Pedro. Vamos a ver si conseguimos ahora escucharle. Pedro, cuando quieran. Sí, disculpadme. Estaba comentando que lo que no parece que tenga sentido es que se sustituyan nuestros intereses estratégicos con unos supuestos valores, cuando vemos que el resto del mundo no está por la misma labor. Por ejemplo, hemos visto ahora mismo la cumbre del G20, donde India
que es un aliado de los BRICS, tanto de China como de Rusia de primer orden, pero a la vez no le hace ascos a la relación con los norteamericanos y con el resto del mundo occidental. O como, por ejemplo, también está nada más el presidente Biden al finalizar la cumbre del G20, se va corriendo para establecer relaciones con Vietnam, que siendo, fíjate, Vietnam, es decir, fíjate, han tenido una guerra con ellos y ahora quieren establecer relaciones con Vietnam porque necesitan para sus cadenas de suministro globales, lo que comentaba antes Ariel, de que no solo se fabrica en China, sino que se fabrica en general en todo el continente asiático, para ubicar como necesidad estratégica para sus empresas la ubicación de esas factorías y de esas cadenas de suministro y de esas cadenas globales de suministro en Vietnam. Por lo tanto, no parece que los países renuncien a abrir todo el elenco de oportunidades comerciales con ningún país, no le hacen ascos a ningún país. Entonces yo no puedo entender cómo en Europa se les obliga a los empresarios y a las empresas por razones ideológicas o de sometimiento, a cerrar sistemáticamente mercados tan importantes como era el ruso. Por ejemplo, para las empresas europeas estamos hablando de más de 300.000 millones de comercio bilateral entre Rusia y la Unión Europea, aparte de la importancia estratégica en todo el tema energético, pero ahora querer condenarnos a reducir todo lo que es el comercio, la inversión con las empresas chinas, pues no tiene sentido alguno. Y obviamente, ¿quién sufre? Sufren las economías macroeconómicamente, pero detrás de la macroeconomía hay personas, hay desempleo, hay menores niveles de renta, de riqueza. Es decir, tenemos una Unión Europea depauperada en términos económicos que, si sigue en esa línea de desacoplarse a los países emergentes y a las economías emergentes, pues el nivel de vida no dejará de caer hasta niveles casi ya de países en desarrollo en vez de países desarrollados. Bueno, vamos a ver si comprobamos esto. Ahí creo que sacaba un artículo Bloomberg hablando de cómo Volkswagen se podía quedar también de pronto en la cuneta, si me permiten el símil con los coches, sobre todo porque China va hacia adelante con sus propias motivaciones y Tesla está dispuesto a ser arrastrado por esas motivaciones y también por dejarse caer en lo que Joe Biden y el dinero estatal den en Estados Unidos. Y que eso va a hacer complejo a Volkswagen que se quede con un mercado europeo donde ser competitivo es más complicado, sobre todo por el número de demanda que tienes, que es menor, evidentemente, que si abres mucho el campo. Así que vamos a ver cómo viran las empresas alemanas, qué tiempo vamos a tener. Yo no sé si preguntarles ya, me voy a ir un minutito a publicidad y les pregunto, pero ya les adelanto, está diciendo Rusia que el escenario de paz con el que se trabaje ahora, comunicado del Kremlin, debe tener en cuenta la realidad actual. Y que si hubieran querido paz en su momento, marzo de 2022 era una buena fecha y no se quiso hablar de ello. 2 minutos. Y tratamos este y otros asuntos aquí en Negocios Televisión. Ariel, Pedro, enseguida volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta, Ariel Umpierrez, Pedro Mourinho también al otro lado de la pantalla. Les decía yo, y casi como última hora, Rusia advirtiendo de que cualquier negociación en Ucrania pasa primero por un reconocimiento de la realidad en el país. Desde el Kremlin se está diciendo, se insiste en que esas negociaciones son posibles, que es posible ponerse a hablar y negociar efectivamente un fin del conflicto, pero que primero Kiev ha de reconocer la realidad que se ha creado en el terreno, en referencia a esas regiones ucranianas donde ya se han celebrado hasta elecciones por parte de Rusia. Dice que el régimen de Kiev, así le llama a Rusia, igual que Kiev llama a Rusia el régimen de Moscú. Tendrá que conversar en base al reconocimiento de las realidades que han surgido después de que ya se negase a resolver los problemas por medios pacíficos en marzo de 2022. También dicen que ahora mismo no hay premisas para volver a esa mesa de negociaciones, y que, de hecho, textualmente dicen actualmente no hay premisas para reanudar un proceso de negociaciones, y que todos quieren, eso sí, dicen desde Rusia que esta guerra termine, que lo pueden entender, pero que debe ocurrir desde la realidad actual. Por cierto que Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ya dijo este fin de semana también al calor del G20 que efectivamente todo el mundo busca el fin de esta guerra, pero que debe ocurrir en términos justos y duraderos que reflejen la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Esta es la noticia, Ariel, Pedro, son dos realidades inconjugables. No, pues sí, lo es desde el inicio. En realidad dijo algo más Blinken. Dijo, creo que es la parte más importante de su frase, dijo, habrá negociaciones si Rusia las pide. Pero ¿cómo va a pedir Rusia si Rusia va ganando la guerra y va a terminar de aplastar al ejército ucraniano y a la OTAN? Y Medvedev, el expresidente ruso, siempre me cuesta pronunciar, Medvedev, dijo hace 10 días atrás, no habrá negociación, tendrán que venir de rodillas los ucranianos a pedir clemencia. Bueno, parece que el hombre se tiene mucha fe en términos militares. En todo caso, efectivamente, allí creo que fue en abril del año pasado, a poco de empezar esa guerra, habían iniciado las negociaciones de paz, donde venían ucranianos, rusos, y ya había un predocumento en el cual se acordaba la paz, el fin de la guerra, en los términos que Rusia había planteado en ese documento que ahora Stoltenberg recuerda que en diciembre del 2020 Rusia había presentado a la OTAN y a Estados Unidos, en el cual decía 3 o 4 cosas que son las mismas de hoy: que no ingrese a la OTAN, y Ucrania no ingrese a la OTAN, que permanezca neutral, que deje de bombardear a los prorrusos, habitantes prorrusos de allí del Donbass y de Donetsk y demás, y algunas garantías más, y que no ponga bases estratégicas la OTAN dentro de Ucrania. Algo totalmente razonable, que sería lo mismo que Estados Unidos le pediría a México si México, por una locura, quisiera hacer lo inverso, ¿no es cierto? Entonces, en aquel momento estaba el acuerdo. A poco, creo que fue en mayo del año pasado. Pero ¿qué pasó? Vino un rubio, con los pelos así, Boris Johnson. Siempre los británicos están detrás de alguna guerrita, algún enfrentamiento. Se fue a Kiev corriendo y lo abrazó a Zelensky y le dijo, no, basta de negociación. Nosotros te enviaremos mucho armamento, muchas bombas, mucha tecnología, mucha información, algunos soldados y sobre todo mucho dinero para ti y tu familia, que después vas a esconder en Malta, en los paraísos fiscales. Tu suegra irá a comprar una vila allí a Egipto por creo que $3 millones, y tus generales, como el ex ministro de Defensa, que lo encontraron comprando una mansión para su hija en la Costa Azul por $700.000, el que está destituido, ¿no? Hace pocos días. En fin, quédate tranquilo, sigue adelante hasta el último ucraniano. Entonces allí no hubo más paz. Y desde entonces, efectivamente, la guerra dio un giro, porque Ucrania ya había perdido la guerra, había estado aplastada tecnológicamente, militarmente, pero a partir de ese momento empezó a llegar abrumadoramente el armamento occidental, incluido el español, porque acá España algún día tendrá que explicar a sus ciudadanos, Pedrito Sánchez tendrá que explicarles a sus ciudadanos cuál era el interés estratégico de España de entrar en esa guerra, como el resto de Europa, ¿no? Bueno, pero en fin, se vuelve al punto inicial. Lo peor de todo esto, que yo digo con cierto sarcasmo y bueno, trato de ponerle una cuota de humor, es que detrás de todo eso, a lo largo de más de año y medio, han habido cientos de miles de muertos, de heridos, de mutilados, de familias destrozadas, un país quebrado. Ya era un estado fallido, Ucrania, carcomido por la mafia, como este señor Kolomoisky, el socio de Zelensky, que ahora está preso porque era el socio económico, político y demás. Un país carcomido por la mafia, hoy va a estar
destrozado económicamente, dividido, fraccionado, con pérdida de territorio, en manos de BlackRock, porque ahora la que compró a Ucrania, la compró BlackRock, el fondo, el administrador de fortunas más grande del mundo, compró tierras. Por eso la urgencia de que salga el grano, no es porque están preocupados por el hambre en África, quieren hacer el negocio, compraron las tierras, las terminales portuarias de Ucrania, BlackRock y las multinacionales cerealeras, y necesitan recuperar su inversión, vender el grano afuera, no les importa nada el hambre de África. Entonces todo eso da un combo en el cual es difícil negociar. Por eso Blinken dice, si Rusia quiere, negociaremos. Pero estos muchachos siguen en una ilusión. Lo que pasa, y acá concluyo con este tema, José, es que así como hablábamos recién de por qué Europa se está suicidando, es porque está en manos de estos psicópatas norteamericanos, los neoconservadores, que de economía, de administración, de empresas no saben nada. Estoy hablando de Victoria Nuland, de Jack Sullivan, de Blinken, en fin, todo ese Susan Rice, todos esos psicópatas neoconservadores ligados a lo extremo de los evangelistas, ultra pro Israel, todos la mayoría con doble nacionalidad norteamericana e israelí, que solamente conciben el mundo en función de guerras, de aplastar y de dominar y de someter. No se les ocurre otra variable. Entonces después si las empresas quiebran, la gente se queda sin trabajo, se mueren los niños, como decía aquella Albright, ¿no? La ex canciller, la ex ministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, cuando le preguntaron, está en YouTube, qué le parecía la muerte de 500.000 niños iraquíes por las sanciones que le habían aplicado en la época de Saddam, y dijo, bueno, 500.000 niños muertos son el precio a pagar por la democracia. Corazón de hielo tiene esta gente. ¿Qué les puede importar que las empresas quiebren, que las personas ganen 1.000 euros o 1.500 euros y traten de sobrevivir en Europa con esos sueldos casi que de pobreza? No les importa nada a ellos. Lo único que quieren es ver cómo aplastan a su enemigo de toda la vida, que es Rusia, Alemania. No olvidemos que estas familias son la mayoría inmigrantes de Europa Central, judíos emigrantes de Europa Central que odian a Alemania y sobre todo temen que Alemania se fortalezca económicamente, se fortalezca industrialmente y que eso se convierta en una nueva amenaza. En fin, ellos odian a todo el mundo, en realidad salvo ellos mismos, José. Pedro, sobre este asunto, sobre la cercanía o no de la paz, más allá de toda esta lección de historia que efectivamente nos plantea Ariel también sobre el tapete, al meollo o al corazón de todo, la realidad del terreno o como dice Blinken, la totalidad del terreno para Ucrania. No, estoy totalmente de acuerdo con Ariel, que es decir, que según se han pasado los meses y se han dado determinadas acciones y pasos, es difícil desandar el camino. Es decir, Rusia al principio de la operación militar especial inmediatamente se abrió a negociaciones. Esas negociaciones dieron lugar a un acuerdo que fue rubricado, firmado por los negociadores ucranianos en Turquía. Y efectivamente, por la presión de los anglosajones, especialmente de los británicos, donde he dicho Diego, y se desdijeron completamente de lo firmado. Es un documento que el propio presidente Putin mostró a los líderes africanos en la reunión que tuvo lugar en Moscú con la Unión Africana en su mediación en cuanto al conflicto. Se les mostró físicamente el documento con la firma de los negociadores ucranianos. A partir de ahí, obviamente se han seguido dando pasos, es decir, ya no solo se ha extendido la operación militar a las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino que incluso buena parte del territorio de Jersón o Zaporilla han sido tomados por el ejército ruso. Y por lo tanto se convocaron en su momento los referéndums, y una vez que los referéndums han tenido lugar, que además han sido firmados los tratados de adhesión como miembros de la Federación Rusa, eso ya no tiene vuelta atrás. Es decir, ya no puede ni desdecirse el presidente ni hay vuelta atrás con esos territorios. Hombre, ahora como poder puede.
No, poder... O sea, tiene la capacidad de hacerlo. Tendrías que modificar. Yo, por ejemplo, veo... te voy a poner un ejemplo. Alguien que pide con mucho interés la devolución, por ejemplo, de Crimea y de estos territorios, ¿de acuerdo?, son los británicos. Los británicos se quedaron con 5 condados de Irlanda desde la década del siglo pasado. No veo que los británicos le digan que le van a devolver toda Irlanda del Norte a la República de Irlanda. No veo yo. Y también hubo referéndums y supuestamente un porcentaje de la población, que en este caso era pro-británica o pro-inglesa, decidieron independizarse de facto, y eso lleva desde el año 1900, desde la década de 1920. O sea, esos son los británicos, los que ahora le dicen a los rusos lo que tienen que hacer en Crimea y en el Donbass. Y lo que sí que estoy seguro es que ahora mismo Rusia tampoco no quiere avanzar más territorialmente, porque cada vez que avanza más territorialmente es más complicado la negociación. Pero indudablemente Odessa o Kharkov son ciudades para Rusia tan importantes como los territorios que ahora mismo están ya formando parte de facto de la Federación de Rusia. Y por lo tanto nos podemos encontrar entre la disyuntiva de que los ucranianos, si no entienden que hay que hacer esa negociación en este momento, puede ser la situación peor para ellos, porque Odessa y Kharkov, desde luego, son ciudades donde la mayoría de la población es de origen ruso, donde el ruso era mayormente hablado en la población. Y te voy a poner otro ejemplo. Antes del 14, Yanukovych, que era un presidente prorruso, quitaba el 90% de los votos en esas repúblicas. Por lo tanto, quiere decir que hay un sentimiento y una población que está completamente alineada con Rusia en todos estos territorios, que podría significar todavía más una expansión de Rusia en lo que son el territorio de Ucrania. Yo creo que los ucranianos tendrían que empezar a plantearse seriamente que una negociación sin dejarse plumas es imposible. Y también, obviamente, tendrá que hacer algún tipo de sacrificio en la negociación por parte de Rusia. Pero bueno, hay unas determinadas cuestiones esenciales, como la neutralidad por parte de Rusia y, por otra parte, los territorios que ya están anexionados, que ya no hay vuelta atrás. Al hilo de lo que comenta, por cierto, también noticia de última hora, Ucrania asegura que está conquistando terreno, una vez más, a Rusia, pero sobre todo lo relevante es que aseguran que le han arrebatado varias plataformas de perforación en alta mar cerca de Crimea, que le habrían arrebatado el control, dicen, de varias plataformas petrolíferas y de gas cerca de Crimea. De hecho, según la información que ellos mismos están lanzando a estas horas, estamos viendo cómo las plataformas estarían ocupadas desde 2015 por Rusia. Insisto, movimientos que se realiza o que realiza el propio que está mandándonos el gabinete de Zelensky, que manda la propia Kiev, dice que son plataformas ocupadas desde 2015 por Rusia, que ya se anexionara Crimea en 2014, recordarán, y que habían sido utilizadas por Moscú con fines militares desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero del 22. En concreto dicen que para Ucrania recuperar el control de esas torres Volko era de importancia estratégica y que Rusia pierde así la capacidad de utilizarlas con fines militares, que se ha privado a Moscú de la capacidad de controlar plenamente las aguas del Mar Negro y hace que Ucrania esté muchos pasos, dicen, más cerca de recuperar Crimea. Al hilo de todo esto que está comentando Pedro, no sé si queréis puntualizar algo acerca de la toma de estas plataformas, a la espera efectivamente de que esto se confirme más allá de los propios logros que envía Kiev. Mira, puede ser, uno en estos casos es difícil debatir. Yo lo que tengo la sensación es que cada vez que Zelensky se toma algo, al día siguiente sale con una fantasía, porque claro, les tiene que explicar a los occidentales, sobre todo a europeos y norteamericanos, que todo el dinero que le han enviado sirve para algo. Entonces dice, bueno, le he enviado 2 o 3 drones, he matado a 4, cosas espantosas, ¿no? Hablar así en términos de muertes de personas es horrible. He logrado ganar un pequeño poblado, he avanzado 100 metros. Es imposible. Los propios estrategas
independientes que hay en Estados Unidos y en Europa están diciendo, leí ayer, no recuerdo quién era, un francés que decía, la guerra está perdida y la van a perder, de lo que se trata ahora es, desde el punto de vista de Occidente, de la OTAN, se debería hacer reducir la cantidad de víctimas humanas, de eso se trataría, porque el resto técnicamente la va a ganar Rusia. Lo que pasa, y acá el problema de fondo, es que Biden, que tiene elecciones el año próximo, no puede perder esta guerra, no puede decir he perdido, Ucrania perdió y era mi guerra, porque era su guerra, esta es su guerra, y lo tiene a Donald Trump, que probablemente si las cosas siguen como están va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, lo tiene aquí atrás de la oreja diciéndole que esa guerra es una locura, que él es un inconsciente, que él va a resolver rápidamente esa guerra con Putin, en fin, y diciéndole que basta de gastar dinero norteamericano, de los contribuyentes norteamericanos. Recordemos que para ellos eso es sagrado, es más que Dios, los contribuyentes están poniendo dinero en una guerra de locura. Entonces, que diga que ganó un poquito, que hizo esto, son comentarios que yo desde el inicio no entro en esos debates. Lo que sí me gustaría, y eso te lo dejo planteado si tenemos tiempo, es hablar algo más sobre lo que pasó con el G20, la India y demás, si hay espacio, José. Sí, vamos ya con ello. De hecho, no sé si quiere comentar al punto algo de Pedro de este asunto, pero si no, vamos directos con eso. Cambiando por completo el tercio, India terminó el G20, ¿es o no es un éxito para Narendra Modi y los suyos? La ausencia de Putin, la ausencia de Xi Jinping han marcado una parte clara de la agenda que se ha vuelto absolutamente occidental y de hecho se ha logrado un acuerdo por consenso que en realidad se filtró el viernes. O sea, el acuerdo estaba antes del propio G20. Esta es la realidad porque se lo contamos aquí en Negocios Televisión antes de que saliera el propio acuerdo. Un acuerdo en el que por consenso se critican todas las invasiones y, bueno, pues se lamenta la guerra en Ucrania, que no le molesta ni a Rusia. O sea, fíjense cómo está redactado el asunto, que ni siquiera Rusia ha dicho no lo voy a firmar. Lo ha firmado todo el mundo. Es verdad que es positivo porque hay consenso, pero normalmente eso quiere decir que la redacción es absolutamente amplia. Con esto, ¿cómo habéis visto el G20 y cómo veis esa disputa Modi-Xi Jinping por liderar el bloque de los BRICS? Ariel, Pedro. O Pedro, Ariel. Mira, yo creo que, y acá hay que, quizás sea un poco iconoclasta mi opinión, Xi Jinping no fue, se dijo que era porque estaba ocupado por la agenda, por boicotear de alguna manera a Occidente, por no reunirse con Biden. Yo creo que aquí estamos viendo, estamos vislumbrando algunos datos de lo que está pasando en los BRICS, por decir de alguna manera. La India se está convirtiendo, y así lo ha expresado, en una potencia de envergadura. Y China está tomando nota, porque recordemos, para la India esto fue un éxito absoluto frente al resto del mundo, frente a Occidente. Había estado el primer ministro Modi a los besos con Biden hace 2 semanas atrás en Washington, acuerdos comerciales de todo tipo. Pero lo más importante de lo que pasó, a mi juicio, allí en esta reunión del G20, fue el lanzamiento del corredor económico entre Medio Oriente y la India, Europa y Estados Unidos. Es decir, es una ruta de la seda alternativa que surge de la India, pasa por Arabia Saudita y va pasando por Jordania, Israel, a Europa. Y hay una interconexión de puertos, de ferrocarriles, de rutas, de cables submarinos. Es una ruta alternativa a la ruta de la seda, conducida, inspirada por India. ¿Y quién estaba? ¿Quién es el gran financiador de todo eso? Arabia Saudita, el príncipe que hace 10 días atrás estaba a los besos en los BRICS, y ahora está a los besos con Estados Unidos, con el cual estaba peleado. La foto que yo más esperaba, debo decirlo, y quiero ir rápido para darle tiempo a Pedro, era si finalmente Biden y Mohammed Ben Salman se iban a encontrar. Y se encontraron, y se dieron la mano, y sellaron un reencuentro. Recordemos que Arabia Saudita había sido el país paria de hace 2 años por Biden, que dijo que era un estado salvaje, dictadura, etc. Y Arabia Saudita al día siguiente se fue a decirle a China que le vendía su petróleo en yuanes, ya ni siquiera en dólares. Y ahora está... Entonces, lo que quiero decir, es que fue lo que dije hace 10 días atrás aquí también, es que acá ya no es esto un partido de fútbol, yo estoy en aquel equipo, en aquel club o en aquel polo. Están todos entremezclados, identificando sus intereses. Y China toma nota de la India, no solamente posó en la Luna una nave espacial, una sonda espacial y demás, tecnológicamente,
Y con esto cierro, José. Modi dijo, van a tener que contar con la India en los próximos años, vamos a ser la segunda potencia del planeta, ya es la más grande en términos de población, y China tomó nota, entonces no podía ir Xi Jinping a que en su cara, allí en una reunión aparte, en su cara, la India con Arabia Saudita, Francia, Alemania, Estados Unidos, Jordania, bueno, no estaba Jordania, y todos los países dijeron, vamos a hacer un gran corredor de desarrollo económico que se va a vincular con el transafricano, el lobito, el famoso corredor lobito. Perdón por lo prolongado, José. No faltaría más. Pedro, usted dirá... Pues también estoy muy de acuerdo con todo el comentario de Ariel al respecto, y lo que hay que señalar es desde mi punto de vista que efectivamente los norteamericanos, ante el éxito imparable de los BRICS, lo que intentan es hacer la máxima de los romanos, de divide y vencerás. Entonces, ¿dónde ellos entienden que hay que dividir a los BRICS? Por una parte tienen a China y a Rusia, que los dan por perdidos. No es imposible llegar a acuerdos con ellos, los intereses y la competencia estratégica es tan relevante que en ese sentido hay pocos puntos de conexión. Entonces ellos perciben que el tercer gran país dentro del grupo de los BRICS, que tiene dimensión por sí mismo y que ya históricamente habían tenido pues todo este liderazgo de los no alineados en las décadas de los 60 y de los 70, es India, y que no baila al son de nadie. Es decir, que ellos tienen, además mucho más en el caso del primer ministro Narendra Modi, que es nacionalista y por lo tanto está muy orgulloso de su país, le está cambiando hasta el nombre, va a tener el nombre hindú de Parak, o sea, de India en el idioma autóctono. Por lo tanto, ellos están con estos logros en materia económica, crecimiento económico, el llegar a la Luna, el aterrizaje en la Luna como una de las pocas potencias a nivel mundial que lo ha conseguido. Todos estos logros evidencian que India viene para quedarse, para ser un actor relevante. Y los norteamericanos están intentando quebrar el grupo de los BRICS a través de la India como competencia china. Y por lo tanto, ahí quizás es lo que comentaba Ariel, es decir, China ya empieza a percibir en relación a India un incómodo vecino y un incómodo competidor en términos económicos y en términos geoestratégicos. Y ahí es por donde también van a ir los tiros en los próximos años. Justo se le iba a decir que dos no pelean si uno no quiere, y parece que China quiera, ¿eh? Están en eso. Ariel Unpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation, Cónsul honorario de la Federación de Rusia. Gracias a los dos, siempre un gusto, siempre un placer. Abrazo fuerte. Un placer, un placer. Igualmente, un placer. Buenas tardes. Cerramos aquí, ya lo saben, pero regresamos mañana con más análisis de lo que está ocurriendo en la geopolítica. Nos quedamos ahora con la actualidad en lo referente a esto y al resto de asuntos económicos. Viene Marta Vilar, viene Conexión Vilar aquí, en Negocios Televisión.